Hola, muy buenos días. Están pasando muchas cosas, así que estamos hoy día con María Los Ángeles Fernández, nuestra cientista política y académica de la Universidad de Talca. Hola, María Los Ángeles, como todos los días viernes. Y con Pablo Ortúzar, antropólogo y a cargo de investigaciones del Instituto de Estudios de la Sociedad. Perfecto, sí. Bien, que se cortó la barba, así que dejamos el grupo Los Talibanes. Y ¿por qué todos los talibanes tienen que tener barba? Siempre, la izquierda y los talibanes, yo los se refería a los musulmanes en realidad, pero eso es por una cuestión del Corán, si no me equivoco. Yo creo que no. ¿Y los talibanes chilenos? ¿Estabas pensando tú que también todos tienen barba? No, al revés, yo pensé que estaba hablando precisamente de los talibanes de Afganistán, todos. Claro. Sí. No, Pilar, no todos los talibanes chilenos tienen barba. No bueno. Quiero indicar aquí alguno que es la excepción que confirma la regla para no... Hay harto talibán... Pero hay alguno por ahí que no tiene barba. Y hay harto talibán imberbe, como se dio la toma de la Alberto Hurtado. Vamos a hablar de eso, pero yo creo que empecemos por el tema más importante del día, que es que finalmente Ricardo Lagos, y yo creo que bastante en contra de las expectativas, decidió lanzarse al ruedo y dice que está dispuesto a ir a la contienda electoral, lo cual cambia el escenario completamente en su declaración pública que sacó, de manera que esto no es una especie de trascendido. Son inferencias que uno hace de algunas cosas que dijeron otros. Exacto. No, es muy taxativo y muy frontal. Tiene 8 puntos y dice, entre otras cosas, que esto no han sido tiempos fáciles para quienes defendemos desde hace décadas los anhelos de equidad, inclusión y justicia social. Y dice que es paradojal que en los momentos que Chile goza de niveles de libertad y bienestar más altos de su historia. Acuérdense que, de acuerdo a la proyección de Ricardo Lagos, nosotros íbamos a ser desarrollados el año 2015, me parece que era. Puede ser, 2020 lo dijo Velasco, exacto, que íbamos a llegar al nivel de Portugal. 2015. Ahora creo que era Portugal precrisis subprime. Ahora puede ser. vamos para atrás. Bueno, dice que es paradójico, y te altero la palabra, habiendo llegado a los niveles más altos de bienestar de su historia, reina un clima de desconfianza, de crisis de legitimidad de la institución y de pesimismo hacia el futuro. La codicia, la corrupción y la división amenazan el futuro del país. De no cambiar este clima, lo pagarán las generaciones mayores. Y ahí viene Ricardo Lagos a salvar el mundo, que tal como estamos hoy día, la situación política, que en realidad está bastante complicada. ¿Cómo lo ven ustedes? Pablo. Sí, no, bueno, me distrajo, me estaba riendo de que Ignacio Walker dijo que está dispuesto a competir con Ricardo Lagos en primera vuelta si el Partido Demócrata Cristiano se lo pide. Sí. Hay que ver si se lo piden, yo creo que no, quizás. Pero no, él no dijo hace pocos días que él y un sector que él representa, si fuera el expresidente Lagos, no tiene un problema, que ellos le agradan, no sé. Claro, y que es lo mismo que dijo Guillet. ¿Se acuerda que Guillet dijo de que no lo dijo, pero se supo que sí le había planteado al expresidente Lagos que si él iba, él se restaba? Ahora, pero hablemos del Lagos, lo importante. Sí, bueno, y primarias, las primarias como mecanismo, la verdad que quedan bastante desdibujadas con esto. Pero va a tener que ir a primaria. Sí, yo creo, pero ¿sabes qué me pasa a mí con las primarias? Que las primarias estamos poniendo como un fin en un medio. Bueno, si de repente nadie quiere competir con él, ¿quién va a competir con él? ¿Isabel Allende? ¿Quién va a competir Ignacio con Walker, él? Ignacio Walker. Oye, pero van a hacer unas primarias. Bueno, claro, las primarias sirven a aquellos que no tienen posibilidades ahora para proyectarse hacia un futuro. Es cierto que es como un preámbulo, ¿no? Es como poner una patita y decir aquí estoy y te da visibilidad. Pero de ahí a... Pero, a ver, ¿pero por qué va Ricardo Lagos? Va por su mismo diagnóstico que lo conocimos hace un mes atrás, cuando dijo que esta era la peor crisis institucional. Sí, Lagos viene a salvar la República, obvio. De la historia que él tenía recuerdo, salvo el quiebre institucional del año 73. O sea, ese diagnóstico, él cree que ese diagnóstico es tal, a pesar de lo cual, después fue La Moneda, ¿te acuerdas? Fue a apoyar a la presidenta Bachelet cuando dijo que quería... Sí, anduvo relativizándolo, porque le cayó todo el mundo encima, a pesar de que yo coincido con él y lo he escrito. Yo creo que aquí hay una crisis de todas las instituciones, que no solamente son las políticas, el empresariado también está puesto en jaque, la iglesia puesta en jaque, la dirigencia del fútbol puesto en jaque. A ver, ¿quién te va quedando? Pero yo diría que, o sea, yo no estoy tan de acuerdo en que haya una crisis institucional. Yo creo que es más bien una crisis de legitimidad. La legitimidad es algo que se proyecta en otros. Eso, sí. La legitimidad no existe en el vacío, Pablo. No, yo sé, pero las instituciones tienen una inercia propia que las hace que una crisis de legitimidad de las élites que administran las instituciones no se traduzca
directamente, automáticamente en una crisis institucional. Ahora, obviamente, si es que la crisis de legitimidad perdura, las instituciones sufren las consecuencias. Eso es así nomás, digamos. Pero las instituciones, a veces puede haber un mal presidente, se pasa, digamos, un mal periodo y luego se recupera de alguna forma la capacidad de las instituciones de responder justamente a esa... O sea, nosotros tenemos instituciones que están en el suelo, el Congreso, el Parlamento, las coaliciones, también las puedes ver como instituciones, ¿verdad? Nunca habían tenido peor ranking. El Servicio de Impuestos Internos, por favor, o sea, lo que pasa es que no vemos nosotros, no hay encuestas que nos indiquen de manera específica cuál es la percepción de la ciudadanía frente a ciertas instituciones, pero el Servicio de Impuestos Internos es un descalabro. Obvio. ¿Para qué vamos a hablar del Ministerio Público? Lo que estamos viendo, la instrumentalización de las instituciones. Se caen todos. Claro, lo que pasa es que las encuestas normalmente no preguntan específicamente por el Servicio de Impuestos Internos del Ministerio Público, pero en verdad hay una distancia y algo que a lo mejor el expresidente Lagos lo sonó como un poco catastrófico, pero yo creo que forma parte del liderazgo decir las cosas como son, porque aquí hay mucha elusividad. Yo no quiero hablar de hipocresía, pero decir que aquí está todo bien, no está bien. Tampoco estamos en el suelo, vamos, esto no voy a nombrar ningún país así. Venezuela puede estar peor. Bueno. Porque eso es lo que siempre nosotros miramos para afuera y decimos, no estamos tan mal. Claro, pero Venezuela lleva 18 años en el deseo, 18 años. Lo que pasa es que en Venezuela, volvemos a recordarlo, lo hemos hablado aquí en este programa, Venezuela empezó también a tener señales, su clase política. La clase política no reaccionó. En el caso de Venezuela vino una crisis económica tremenda en la década de los 80. Acuérdate, el 83, el Viernes Negro, cuando se devaluó el bolívar con relación al dólar, y ahí quedó, bueno... Yo todavía estaba allá. O sea, yo me vengo para Chile en el año 85 y ya todo lo que es Venezuela 85, buena parte de los 90, es un sistema político sometido a opresión donde la clase política no logra reaccionar. Bueno, hay una larga literatura politológica tratando de ver hacia dónde va Venezuela, qué pasa a Venezuela. Bueno, si la clase política no desarrolla un mínimo sentido de estratégico, de tratar de entender hacia dónde van las cosas. Para recuperar la legitimidad y el control. Y además de sobrevivencia, porque lo dice Pascuino, del comportamiento del comportamiento estratégico de la clase política depende la democraticidad del sistema político. Lo dice Pascuino, estudioso de las élites. Claramente. Pero esto significa que la nueva mayoría con Lagos podría no romperse. O sea, les permitiría poder llegar a permanecer en el poder. Porque hoy día estábamos en un proceso de muerte de la nueva mayoría. Pero, se rebaraja la correlación interna entre la nueva mayoría. En el fondo, si es que Lagos prima, obviamente el naipe se rebaraja completo. Los comunistas probablemente influirían mucho menos que en este gobierno. Volvemos a la concertación. Y claro, ahí no es que volvamos a la concertación, pero obviamente la balanza se mueve para otro lado y hay que ver hasta dónde aguanta, digamos, el pacto actual. Sí, porque en esa misma declaración que partió leyendo Pilar, el presidente dice que hay que sostener las reformas que se pero están con ingresando. Gradualidad. Con gradualidad. O sea, aquí el tema no es el contenido ni la dirección, son la forma. Es la forma que se han venido haciendo. Y desde esa perspectiva, fíjate que yo creo que hay sectores, claro, forma parte también del juego previo, decir no estoy con Lagos, en fin, para marcar posiciones, pero al final yo creo que buena parte de los que hoy día aparecen como dísculo frente a él se van a plegar. Nunca olvidemos. La gran Camila Vallejo. La Camila Vallejo, nunca votaré por Michelle Bachelet, y bueno, mira. Terminó ahí jefe de campaña casi. Dice en la declaración Lagos que las reformas que el país debate y requiere alcancen sostenibilidad en el tiempo, cuenten con los recursos adecuados. Esa es otra cosa, acuérdense que la gratuidad está ofrecida y no tiene los recursos, y la gente las haga suya. Acuérdense que todas las reformas hoy día de este gobierno está mayoritariamente rechazada, y sigue la declaración: si en este camino se hace necesario asumir responsabilidades mayores, que supongo que será postergar algunas o replantearlas, que es lo que se ha dicho, ¿no es cierto? Que hay muchas que requieren de nuevo una nueva mirada, como la reforma tributaria. Él dice que va a asumir los costos. O sea, bueno, yo creo que más explícito, más claro agua. Ahora esto deja muy mal pie, aparte del Partido Comunista, digamos, a la derecha, obviamente. ¿Qué pasa con Sebastián Piñera, la candidatura de él? Porque dicen que el espectro nos da para dos, que se suponía que los dos nos iban a enfrentar, ¿no es cierto? Porque los dos significan un reordenar la situación actual, salir de esto. Y podríamos salir con más izquierda, que el Frente Amplio, que es lo que está postulando todos los movimientos que están a la izquierda de la nueva mayoría y que se han ido saliendo para capitalizar el descontento de la nueva mayoría, que querían armar un Frente Amplio, ¿no es cierto? Esos Frente Amplios, claro, los Frente Amplios de izquierda, la izquierda más dura siempre son divertidos, porque al final
terminan quebrándose internamente rápidamente, porque en el fondo toda la izquierda más o menos extrema, o los extremos de izquierda más bien, están articulados en base a programas muchas veces súper específicos y radicales. Y entonces hay un momento como de pololeo, digamos, entre estos grupos en que está esta idea de sumar todas las luchas y todas las fuerzas y no sé qué cuestión. Pero el problema es después, cuando se acercan al poder, que hay que priorizar, hay que tomar decisiones, hay que ordenarse, y ahí entran en conflicto y generalmente explotan, digamos, en miles de pedacitos. Digamos. Es lo que pasó por el movimiento autónomo de Boric. Claro, que ni siquiera, o sea, se acercaron pero un centímetro al poder y explotaron. Qué precedente. Claro. Pero bueno, dentro del otro espectro, claro, la derecha queda muy mal parada porque al final hoy día la derecha no tiene claridad programática. Obviamente Lagos es un inclinarse hacia la derecha, pero dentro de un contexto de centro, digamos, moderado, y por lo tanto la disputa tendría que ser programática, y la pregunta es qué podría ofrecer Piñera distinto de Lagos, digamos. Y en el fondo, teniendo Lagos, al parecer, digamos, una cierta proyectando mayor gobernabilidad probablemente, por eco de su mandato anterior. Volvemos al viejo discurso de que la concertación proveía gobernabilidad con Lagos. Pero eso también es un fetichismo, porque Lagos proveía gobernabilidad en otro en un contexto que no es el de hoy día también, obviamente. O sea, hay una correlación de fuerzas distintas, y además hay cierta legitimidad simbólica de la concertación todavía en el periodo de Lagos, que es muy fuerte. Pues de partida era el primer presidente socialista, y además estaba vivo, digamos, el discurso sacrificial respecto a los derechos humanos y un montón de elementos que hoy día a los cuales ya no se puede apelar. Digamos. Sí, que galvanizaban mucho. Mira, en el caso del expresidente Lagos es muy interesante porque, bueno, no van a faltar voces que van a decir, bueno, nuevamente tenemos la posibilidad de que disputen el liderazgo presidencial dos figuras del pasado y no del futuro. Mira, yo ya a estas alturas de ver el fracaso de la G90 y de todo lo que es la renovación de la política, no creo que la lógica sea decir, bueno, ya dejemos a los viejos tercios aquí estacionados y que entre pura gente joven. Eso de que menos canas y más tersura representa todas las bondades. Es muy absurdo, sí. Es una estupidez. Pero yo creo que Ricardo Lagos tiene cosas muy interesantes, y lo mismo que tiene el presidente Piñera. Fíjate, los dos, por ejemplo, son muy conscientes de algunas dinámicas que se están desarrollando hoy día del mundo, que le imprimen a Chile, deberían imprimir a Chile una conversación distinta, la revolución digital, por ejemplo. O sea, en ese sentido son del pasado, pero creo que los dos tienen la mayor capacidad para ver lo que trae el futuro. Son mucho más sensibles. El tema del cambio climático, en el caso de Lagos, por ejemplo. Acordémonos que cuando la concertación ya estaba fuera del poder después de la derrota, y digamos, deseo, esta pulsión que tiene él siempre por la política de ideas, sacó, ¿te acuerdas? Ese documento Chile al 2030, sí, con una serie de ideas, ¿verdad?, o de planteamientos acerca de los temas que Chile debería asumir. Entonces, a mí me parece interesante este sinceramiento. Sí, Piñera y Lagos son dos mentes como con mucha plasticidad, en oposición, digamos, a la rigidez que ha empezado a primar o que prima generalmente en el contexto nacional. Otra cosa medio absurda, que aquí se empiezan a caer, el gobierno de Bachelet cometió un error clave, digamos, en anclar todo su programa político en el movimiento estudiantil, con la ilusión de que volvían los 70, que los jóvenes eran el futuro y un montón de cosas que son medio lugar común, pero que no son reales finalmente, en el sentido de que Chile es un país muy envejecido, y donde los votantes son principalmente personas mayores. Entonces, anclarse en unos cabros chicos que además no están dispuestos a apoyarte después, como se ha visto. Y que no votan. Y que no votan. Y si votan... El voto voluntario no trajo ese milagro. Claramente. Entonces, es bien absurdo. Fue una movida muy absurda, Bachelet. Oye, y esto se da en un contexto que salió la encuesta de DIMARC de agosto, donde el 43% cree que Piñera va a ser el próximo presidente, versus el 8% cree Lagos. Y la desaprobación del gobierno de Bachelet, por supuesto, sigue aumentando, ya está con 77% de desaprobación, y aprueba el 19% en la DIMARC. En la DIMARC, primera vez que baja tanto. Pero, ojo, que esto genera un desafío programático para Piñera muy importante, porque Piñera tiene que diferenciarse de Lagos, que eso es difícil, tiene que de alguna manera prometer una mejor gobernabilidad, y además tiene que evitar que le quite la bandera de la gobernabilidad frente a la extrema izquierda. Y además tiene que convencer a la derecha más económica de que él justamente puede ofrecer una mejor situación, porque como hablábamos al principio, este psicologicismo o esta idea medio
curiosa de la política que muchos tienen, va a hacer pensar a un buen sector de la derecha, especialmente la económica y los empresarios, que Lagos ofrece mejores oportunidades, pensando que vuelto Lagos vuelven los antiguos viejos tiempos, digamos. Para pensar que era lo que pensaban que iba a hacer Bachelet en su segundo gobierno. Es lo mismo que pensaron con Bachelet. Gobernabilidad, que iban a poder seguir logrando acuerdos con ella. ¿Y cómo financiaron la campaña? Y que por eso le pasaron todas las sí, porque era ver la campaña de Michelle Bachelet, la campaña de Evelyn Matei, era tan evidente ver el despliegue tan asimétrico. Tal cual. Pero en el caso Pero se podrían de nuevo estampar la cara contra la pared. Podría haber de nuevo. Bueno, pues si el jefe de campaña de la Bachelet era el jefe de los bancos, pues el como dirigente gremial de los bancos, Caguas, digo. Caguas, ¿no? No. Rosenberg. ¿De quién estás hablando? No es Caguas, quizás. Un señor, el típico que la salió a defender el primer año completo, digamos, pero que después se desapareció, digamos, en algún minuto. Era el que era de los bancos. Estáis hablando del el que era el presidente de la Asociación de Bancos. Él. Sí. Aguad, sí, pero no era su jefe de campaña. Ya, pero ¿le podría volver a pasar o no? Porque los empresarios se comieron el discurso de la gobernabilidad que la da a la izquierda, la concertación. La Bachelet lo convirtió la concertación en nueva mayoría y siguió con el discurso de la gobernabilidad. Arriba del poder demostró que en realidad ha hecho el país ingobernable, porque finalmente cuando hay un problema de liderazgo todo se agrava. Todos los problemas que tendríamos hoy día serían menos con liderazgo. Sí, porque tenemos un presidencialismo tan acusado. Aquí además el presidente es el alfa y el omega. No, pero lo que la gente que piensa así no ve es que generalmente los presidentes hacen lo que pueden hacer, digamos. Y eso depende de las correlaciones de fuerza y de la legitimidad de su mandato. O sea, no es la política no es como que llega el presidente y hace lo que quiere. Eso pensar como que la política fueran una especie de reyes. Incluso los reyes tenían obviamente que obedecer a las correlaciones de fuerza y un montón de otras cosas. Pero Bachelet tenía una estupenda correlación de fuerza. Imagínate, nunca antes la historia de mayoría electoral. Mentira, ella tuvo mayoría electoral durante su primer año. Otra cosa que ahí surgió el fenómeno del discolaje. Sí, pero la correlación interna de Bachelet era muy mala. De hecho, ella trató de gobernar sin los partidos y le hicieron pebre el primer año. Después, en el fondo, le interviene en el gobierno, porque trató de dejar fuera la concertación y de gobernar con Velasco. Esa fue la primera movida de Chile. El quinto partido, que era Expansiva. Expansiva. Y después desalojan Expansiva y ahí toma control la concertación, en el fondo. Pero este gobierno de Bachelet, como ella tenía la batuta, dijo, mire, yo vuelvo, pero voy a hacer lo que yo quiera. Ahora hago lo que quiero. Bueno, ahora fue sus condiciones. La coalición básicamente se armó en función de su popularidad y de que ella daba garantía de éxito. Lo que pasa es que escondiendo los partidos políticos. En el caso, fíjate que Lagos tiene una ventaja sobre el presidente Piñera, que nosotros en Chile tenemos un presidencialismo que la literatura denomina presidencialismo de coalición. Y nosotros tenemos que nuestro presidente es varias cosas a un tiempo, es como una matriushka, para que lo entiendan nuestros auditores. Es jefe de Estado, estas muñequitas rusas que vas abriendo una y va saliendo otra cosa. Jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de la coalición. Y diría Lagos, también es el gran comunicador, el que impulsa la agenda comunicacional. Pero jefatura de coalición, en verdad, ni Piñera no fue muy diestro en eso, acordémonos. ¿Ah? Lagos es más diestro. ¿Cómo tú manejas? Institucionalizado. Y gobierna con los partidos políticos, pero eso pone orden. En cambio, Piñera dejó bastante el escoba con los partidos políticos porque desarticuló a la derecha más que articularla. Claro, yo creo que este pensamiento de que el gobierno funciona como una gerencia, y acuérdense cuando salió ¿cómo se llama? General Regada hablando del micromanagement. Bueno, yo creo que el expresidente Piñera, en función de lo que vivió, también ha aprendido. Hay un aprendizaje, seguramente hay muchas cosas que él hizo antes o que desatendió, que minimizó, que hoy día le da importancia, y seguramente Lagos también, pues son dos personas que tienen su estatura. Yo creo que de nuestros expresidentes, a pesar de representar visiones de mundo distintas, son lo más parecido entre ellos mismos. Son parecidos en términos de estilo. Vamos a una pausa. Hay que ver si la derecha aprendió algo, que son distintos. Piñera yo creo que aprendió algo, pero... Ya, vamos a una pausa. Volvemos ahora a punto de encuentro. Juan Pablo Tello dice que ahora la tarea del Lago, ya proclamándose como candidato, es liderar el Tocopí, todos contra Piñera. Bueno, estamos viendo que Ignacio Walker ya dijo que está dispuesto a competir con Lago, y también el proyecto de Ciudadano era o es recapturar el centro frente a una izquierdización de la nueva mayoría, ¿no es cierto? Y frente a una DC que está ahí entre Tongoy y Los Vilos,
y todo el tiempo diciendo que se van a definir, pero en el fondo escindida entre una ala muy izquierdista y una ala de centro. ¿Qué? Ahora, ¿va a ser viable el proyecto de Velasco con este cambio de circunstancias al surgir Ricardo Lagos, si Ricardo Lagos llega al final? Porque ¿cuál es el proyecto de Velasco? Ahora, uno puede dar un paso atrás. Es que ese es un problema, porque el centro debería ser, en Chile, o sea, los partidos de centro, hasta el Partido Radical, eran partidos de bisagra que funcionaban, digamos, negociaban con los dos lados y veían con cuál le convenía y se quedaban con él, digamos. Y eso da gobernabilidad, da cierta estabilidad al país. Después la DC, este caso que lo analiza Mulián y también Valenzuela, que hablan de Arturo Valenzuela, que es un centro excéntrico, rígido, ideológico, y eso rigidiza la estructura política y es uno de los factores clave en el quiebre democrático, de hecho. Luego, hoy día la DC sufre las consecuencias de esa rigidización, porque en el fondo es un partido que en vez de ser bisagra, está peleando para ver cómo definirse ideológicamente, digamos. Entonces no es realmente un partido de centro en el sentido tradicional. Perdona, Pablo, que tiene una definición. Está aliado, es un partido de centro-izquierda, donde él supone que pone el centro, la visión de centro, pero dentro de la propia democracia cristiana coexisten varias visiones a su interior. Va a ser interesante ver qué pasa con el grupo que lidera la diputada Yana Provost. Provost, sí. Los chascones, en fin, frente a esta aparición de Lagos. Pero en el fondo la cultura política de la DC los hace, se definen como una antiderecha. De hecho, ya ideológicamente casi no les queda nada. Y su definición de posición es antiderecha. Eso los antes deja... era antigobierno militar. Claro, pero de hecho al principio colaboraron con la dictadura, pues eso fue así. El punto es que la DC, al perder la capacidad de negociar, en el fondo al no ser creíble que ellos pudieran, digamos, negociar con el adversario, su posición de negociación dentro de la nueva mayoría o de lo que sea esa coalición de izquierda está totalmente disminuida y se vuelve irrelevante. Más todavía si que hay gente de izquierda dentro del propio partido. Claro, además con la cantidad de votos que ha ido perdiendo 90 a la fecha, creo que más de 1 millón de votos, claro, era el partido hegemónico dentro de la nueva mayoría, de la exconcertación, ha ido perdiendo muchos votos y además, bueno, no está el sistema electoral binominal. Ahora también las reglas del juego electorales van a ser otras, entonces efectivamente. Ahora, yo que Ignacio Walker quiere unas primarias, yo creo que es una apuesta, están colocando una pata allí para el futuro. Ignacio Walker, él se mira al espejo y dice, es increíble, porque él no salió tampoco en la encuesta C. No, para nada. Pero yendo, Ricardo Lagos, ¿tú crees que es viable, como era ayer, una candidatura político de izquierda, de extrema izquierda, del lado del Frente Amplio? Porque además la nueva mayoría también se va a ir, el PS, el PPD, también van a salir algunos que no van a aceptar a Lagos. O no sé si al final la idea de permanecer en el poder, que es lo que los ha unido, aglutina mucho. Por eso estamos prefigurando que hay muchos que han dicho muchas cosas, que obviamente lo que tú dices se condena muchas veces, pero yo creo Lagos ha abierto las puertas de su fundación, se nota que está hablando con mucha gente, se da cuenta de que no hay particular química con el mundo juvenil, entonces está tratando de escuchar ese mundo. Yo creo que falta agua bajo el puente, pero yo creo que hoy es un hecho político el hecho de que él haya definido su voluntad de no restarse al desafío, como él dice, y la verdad que marca una diferencia bastante grande con lo que fue su casi duda shakespeariana, ¿te acuerdas? Sí, en el año 2009, que ahí estaban con Insulza, ¿cuál de los dos iba? Se neutralizaron mutuamente, no fue ninguno de los dos y el espacio quedó para el expresidente Frey, después que fue por último dio la cara y dice, hasta en la OEA no existe. O sea, Insulza sí que desaparece. Si va Lagos, desaparece Insulza, desaparece Quillé. Desaparece, claro. Ahora, ahí hay un punto interesante, porque en el fondo también si uno da un paso atrás y mira esto un poco desde afuera, hay una oportunidad en los candidatos preocupados por el destino de la República, digamos, de rearticular el debate público en un nivel más decente que el que pudimos ver en la última elección, digamos. Eso es muy importante. Porque en el fondo gane o pierda Lagos, Piñera, incluso Velasco y otros candidatos que puedan aparecer, en lo que, en el fondo, si se articula un debate presidencial honesto, razonable, digamos, y lo que hay una ganancia política para un país que en el fondo es donde la política se descarriló hace rato, digamos, en términos de discurso y locura de los discursos pululantes. O sea, yo creo que el solo hecho de que él anuncie su candidatura va a tener un efecto en centrar más las políticas en este gobierno. También puede subirse el nivel de la discusión pública, eso es muy importante porque aquí hay 2 expresidentes de la República que pueden, en el fondo,
querer contribuir en ese sentido, independiente de quién gane. Yo coincido con Pablo, creo que esta encuesta, Adimar, que tú nos estabas notificando antes de que Piñera aparece con un 43% versus, ¿cuánto aparece el expresidente Lago? 8, esto es un rebote de la CEP. Claro. Yo creo que con esto de hoy día puede que el cuadro se ordene, hay que ver las próximas encuestas, pero esto es un rebote de la CEP, decir, bueno, como Piñera salió con 14%, hay más gente que lo ve más creíble que él pueda llegar a ser presidente. Ahora en el cuadro de la CEP lo preocupante era la cantidad de gente que decía que no tenía definido, que en el fondo los analistas dicen que son personas que no van a votar, que era el 62%, que es mucho. ¿Tú crees que añadiendo esta sopa... Eso depende de cómo se articule justamente. Esta es una campaña donde es muy importante lo que se ponga sobre la mesa, el nivel de la discusión que se dé y que se haga claro de cara al país que se están tomando decisiones muy importantes y por lo tanto restarse es muy irresponsable, digamos, como ciudadano. Pero hoy día hay un cuestionamiento a todo lo que hay y no hay un liderazgo, que es lo que ofrecería Lago desde el punto de vista de la nueva mayoría, ¿no es cierto?, para poder salir de esta ciénaga, pero igual él está dentro del grupo cuestionado. O sea, lo que tienen los partidos nuevos es que podrían incentivar a ir a sumarse a la gente a la política, porque ya tienen todo enterrado lo que existe hoy día. Bueno, obvio, o sea, liderazgos que ya se desempeñaron antes, tienen cosas buenas y tienen cosas malas, efectivamente tienen yayitas que les van a echar en la cara, pero si tú ves los tweets, ya le están tirando cualquier mugre a Ricardo Lagos. Sí, entonces el tema es que si igual se puede hacer viable una candidatura de centro distinta. Bueno, de extrema izquierda van a ver, siempre han habido. No, distinta de partido nuevo, que no haya participado en la concertación ni en la nueva mayoría, porque esto es ¿A como... quién estás viendo tú, Pilar, por ejemplo? Alguien, ponte tú, ciudadano. Alguien que parezca desintoxicado, porque aquí es tan salvaje la mugre. Yo creo que también... Pero ¿cómo desintoxicado? Si el propio Velasco, a quien yo estimo mucho, por donde andas por la plaza, todo el mundo te echa bromas con los 20 millones de un almuerzo. Cuando tú vas a almorzar te dicen, oye, te cobres menos de 20 millones. Ya eso quedó instalado en la jerga política popular. ¿Pero quién está pensando como en Falca? ¿De dónde va a salir alguien? ¿De dónde va a salir alguien que no sea contaminado? Alguien que no sea parte de la historia de Chile. Yo creo que la única manera de llevar a gente a votar, y que es el cálculo que está haciendo, ¿no es cierto?, estos movimientos de izquierda que se salieron del mismo gobierno como Jackson y Boric, para poder ellos capitalizar el rechazo, es que haya una alternativa que no sea parte de la actual una figura incontaminada, que no pueden ser ellos dos, porque ellos no pueden ser candidatos a la presidencia de la República. Claro, y Jackson, que me perdone, pero él ya cruzó el Rubicón. Él cruzó el Rubicón porque, mira, porque fue parte de este gobierno, porque él incluso, con toda la simpatía que me merece, ya hay cosas que se le puede sacar en cara, justo o injustamente. Acuérdense cuando salió en la prensa que andaba viajando por el país recolectando firmas PRD con pasaje parlamentario. Quizá de todos estos el más puro y virginal podría ser Boric. No sé, que no tiene partido, no tiene nada, no lo sé, pero aquí llegar y plantarse que vienes llegando de Marte. ¿Ah? Lo echaron de su partido. Bueno, imagínate. No, se fraccionaron. Pero se fraccionaron y se quedó el partido con la chapa y sacaron. Tiene un lote y hay otro lote y así funciona la izquierda universitaria. Pues lo que pasa es que los autónomos no lograron salir de la universidad, así se fue lo grave, digamos. Y Boric quería salir de la universidad y estos gallos no, les gustaba la política universitaria y ahí se quedaron. Ahí se quedaron con la lógica y le acusaron a él de populista y electoralista y cortoplacista. Esta es una izquierda que le molestan las elecciones, si no le gusta la democracia. Entonces, ¿qué quieren? ¿Y cómo quieren elegir el asambleísmo permanente? Y las tomas. Sí, claro. No, y conducir la política desde los movimientos sociales y no participar del Congreso. Eso decía también Pablo Iglesias en España, y todo el movimentismo del 15M. Bueno, tú si quieres entrar en la política institucional tienes que tener una organización, y pues bueno, eso implica ciertas cosas. Pierdes cosas, ganas otras. Es que a las minorías radicales no les gusta la política democrática, porque generalmente no lo eligen. Entonces, Boric ha cambiado. Si Boric cuando entró, acuérdense que lo único que hacía era criticar el Congreso desde adentro del Congreso. Era una especie de impostura permanente muy rara. Es un desprecio. Y hoy día ya no, ese discurso de Boric se acabó, se convirtió en un parlamentario medio díscolo y todo, digamos, pero ya no hace ese juego. Y ese era el juego que le quería imponer este grupo de gente de la universidad dedicada, digamos, a asamblea. Minuto incluso
lo dijo, estoy revisando mi continuidad como parlamentario porque no me siento cómodo, el espacio no le gusta, hay un formalismo vacuo, dijo varias cosas con relación al Congreso, que el Congreso tiene que desperjudirse, que hay que modernizar urgentemente las formas de hacer política en el Parlamento. Ahora, obviamente hay que hacerlo. Dicho esto, el juvenilismo y el purismo, yo creo que la gente después de este gobierno no tampoco está ni ahí con esa cuestión. Y el izquierdismo, como dijo Eugenio Tironi, que después de este gobierno la consecuencia va a ser que la gente va a querer menos izquierda, menos izquierdismo. No, pero es que el izquierdismo es lo mismo, ese purismo, el purismo y el juvenilismo. Juvenilismo, yo le llamo la efebopolítica, efebo, de los efebos. Pero porque lo que se espera de los jóvenes es que son puros y no están contaminados, que es una idea muy estúpida, porque todos fueron jóvenes en algún momento, digamos, y después eso no tiene ningún sentido. Y todo este discurso que, por ejemplo, se enarbola para el caso de la empresa, que tú tienes que incorporar diversidad en los equipos, que tienes que desarrollar lógicas colaborativas, se le exige a la empresa y otros ámbitos, y la política es como un mundo aparte. Sí, porque no hay diversidad, o te vas o los viejos tercios o te vas a gente joven. Bueno, hay que hacer equipos diversos también en política. Obvio. Y lo mismo el tema de la colaboración, tanto que hoy día hablamos de la economía colaborativa y digo, ¿por qué esto no se logra trasladar a la política? Parece que la política tiene una esencia en sí misma. Además, miren el resultado del juvenilismo, o sea, la Bachelet trató de anclarse al movimiento estudiantil, la hicieron pebre, la pobre señora hoy día no la apoya nadie. Le dio pega a todo. Peñalillo lo traicionó, armó una red de cualquier cosa ahí, entonces un nivel bueno, no, la traicionó en algún sentido, en otro no, porque se quedó callado, digamos, pero al final un nivel de penqueados, a los jóvenes expuestos al poder se corrompen tan rápido, digamos, que no, o sea, uno prefiere gente que sepa administrar, digamos. Pero ella trató de arrimarse al árbol del juvenilismo. Sí, pues ahí sí le yo creo, seamos, aparte de caricaturas, yo creo que acuérdense que ella, de alguna manera, uno de los motivos que argumentó para irse a la ONU, bueno, me voy porque dicen que yo, con mi presencia aquí, no dejo que fluyan los liderazgos. Acuérdense que Genaro Regada lo dijo en el 2010, que ella no lograba que fluyera, y bueno, y está pasando también un poco de su gobierno, de su gabinete, no surge ningún ministro, con algo pasa allí, pero ella se va, y claro, yo creo que ella hizo suyo esta idea de que si vuelvo voy a contribuir a que se renueven los liderazgos, pero la opción que tomó no fue la adecuada. Pero mi punto no era una caricatura, mi punto es los jóvenes, por inexperiencia, son mucho más dados a cometer errores en el contexto del poder, que además es un contexto súper complicado, donde es fácil, digamos, corromperse, digamos, o tomar malas decisiones, y por lo tanto el juvenilismo como postura política es ampliamente idiota, digamos, es y equivocado, además, en un país donde hoy día está claramente envejecido, un país de clase media, donde lo que se busca justamente es no perder posiciones, lo que se busca son seguridades, no radicalidades. Entonces hay toda una especie de confusión medio absurda en hoy día viene la tercera, que de acuerdo a las cifras del INE, sobre 2,5 millones son mayores de 60 años en este país. Sí, pues. Yo quiero reivindicar, yo no vengo aquí a hacerle propaganda a nadie, pero en ese documento de Ricardo Lagos, Chile hacia el 2030, él colocaba el tema de la transición demográfica, que además es un tema que lo señala la CEPAL como una tendencia estructural en curso en América Latina. Y nosotros la lideramos, porque Uruguay, yo creo Uruguay y nosotros. Uruguay ya es más adelantado. Ayer sale un artículo muy interesante en el país sobre Uruguay. Chica la población. Claro, pero justamente como es chica, como son 3 millones de habitantes, como dijo el expresidente Mujica, que ellos tienen más cabezas de ganado que habitantes, pero ayer sale en el país un artículo muy interesante de un estudio del Banco Mundial están viendo como caso piloto Uruguay, porque como es una población pequeña, que han hecho ellos en materia de políticas públicas en el ámbito social para ir preparándose con esta, claro, y habla del bono demográfico. Este es un tema que Ricardo Lagos lo tiene muy claro. Muy claro, y viene advirtiendo hace mucho tiempo. Bueno, vamos. En medio de este contexto donde la aprobación de la presidenta ya termina de desplomarse, que decir, del gobierno, y de un Ricardo Lagos lanzado, que va a ser el tema de la pata coja muy heavy, más heavy de lo que es hoy. Coja. Yo no sé con qué autoridad o con qué capacidad o legitimidad va a poder seguir legislando y conduciendo. Bueno, es harto poco la conducción que hay hoy día, que justamente lo que yo pienso es que Lagos va a introducir una diferencia. Hablemos del tema del Alberto Hurtado, donde ayer fueron detenidos finalmente
algunos de los encapuchados que causaron destrozo y que tuvieron retenido al rector durante 2 horas, como él denunció que fue un microsecuestro. Ven la foto, es patético de estos gallos. Es muy imponente la foto, completamente disfrazados, insultando al rector. Ellos dicen que no lo insultaron, que solo le sacaron algunos papeles del escritorio y se los rompieron. Repito el video. Repito, eran más de 70 y 2 horas. Oye, viejo conchetumare. O sea, recuperar la plata, oye, weá. Qué salvaje, no, qué salvaje. Bueno, por lo menos se plegó la alcaldesa, 29 rectores de universidades de todo tipo, dejaron al lado la diferencia y firmaron una declaración diciendo que apoyaban también, porque la verdad es que ya se les pasó la mano, ¿o no? A ver, ya se les había pasado la mano cuando bajaron al Cristo del... O sea, si esto... A ver, estamos reaccionando frente a lo del Alberto Hurtado como si fuera la primera vez. Exacto. Si aquí venimos en una pendiente resbaladiza hace mucho tiempo. Para los encapuchados, para empezar, la tolerancia. Claro, pero claro, aquí nos impone, porque bueno, la Universidad Alberto Hurtado y aparece, es bien imponente la foto, estos tipos que no dan la cara. Esto es vandalismo estudiantil. Es vandalismo estudiantil, es fascismo. Y recién ahora la alcaldesa toda tiene que reconocerlo. Descubrió porque las consecuencias de todo esto, ya vimos lo que pasa con el Instituto Nacional, son patéticas, pues. ¿Y por qué fascismo? Porque es como una forma de sacarle la espoleta y un cuento a la izquierda, decir que es fascismo. No, fascismo de izquierda, el fascismo es de derecha y de izquierda. Sí, pero tú cachai que dentro, en el contexto de la ignorancia, el fascismo está asociado a la derecha. No, pero el fascismo de izquierda. Yo creo que está dicho con un fascismo, el eje del fascismo es la idea de que es la acción, en el fondo que la acción política es a través de la fuerza, a través de la movilización y la fuerza, y es en fondo es hacer política sin discurso, a través de imponerse por la fuerza. Por eso los fascistas tenían brigadas de choque, digamos, y no otro bueno, el marxismo también tenía... Por supuesto, de hecho uno puede entender que el comunismo, tal como se planteó en el inicio, era movimiento fascista, y de hecho tienen mucho de eso. Pero está a la base de los dos totalitarismos, el nacionalsocialismo y el comunismo. Los dos tenían los dos se sostienen en la violencia, en minorías de vanguardia. Así es. Sí, lo que pasa es que generalmente se mataron entre ellos, y en el caso alemán y en el italiano salieron perdiendo los comunistas, digamos, en los dos casos. Ahora, el punto con los fascistas es que, en el fondo, el fascismo de izquierda el concepto lo usa por primera vez Habermas para referirse a los estudiantes en el contexto de mayo del 68, pero en el caso alemán, el año 69, que hay un movimiento estudiantil muy violento en Alemania también, que es menos conocido, y entre los afectados de este movimiento está la escuela de Frankfurt, que eran marxistas, digamos. Entonces se toman la escuela de Frankfurt, y Adorno era el rector, digamos, el decano. Claro. Y él, en el fondo, entra en un conflicto con Marcuse, que era un viejo alolado, digamos, de la época, o igual que muchos de los viejos de la nueva mayoría que le gustaban los jóvenes. Entonces, hay una discusión ahí, y él le dice, mira, la violencia que están usando estos cabros que se dicen de izquierda es idéntica a la violencia que yo vi en los grupos fascistas cuando era joven. Nadie puede defender. Y le dice, ¿tú crees que...? Porque Marcuse le dice, pero si es una contradicción en sus propios términos decir fascismo de izquierda, la izquierda nunca es fascista. Y él le dice, oye, mire, la dialéctica histórica nos muestra que muchas veces buscando algo podemos caer en contradicciones que nos llenan a lo contrario. Así que no me vengáis con esa cuchufleta. Y son de las últimas cartas de Adorno, porque él se muere al poco tiempo después. Bueno, y no debiera cambiar la actitud también ahora frente a los encapuchados, definitivamente, así como vamos a tener la marcha el domingo los estudiantes. Por primera vez se les está exigiendo marchar un domingo, y ellos se allanaron por primera vez, o sea, sienten que su capital de confianza. Pues ya han salido muchas encuestas donde se señala que la ciudadanía no está ni ahí y repudia las marchas como forma de manifestación, en fin. No sé, yo creo que esto es una pendiente resbaladiza a la cual hemos ido cayendo inadvertidamente. Recordemos que también durante el gobierno de Sebastián Piñera, buena parte de huestes que hoy día integran el gobierno aplaudían todo esto. No aplaudían, estaban fascinados con la movilización estudiantil. A mí, yo digo, pero está muy bien. La primera vez. Pero sí está muy bien que la gente se movilice y se exprese en el espacio público. El problema es... La violencia no es tolerable. El problema es, yo digo, bueno, tú ves marchas en otros países, pero que no dejan el desborde que dejan acá. En Venezuela fue pacífico la marcha, una marcha pero multitudinaria. Ay, nos tenemos que ir afuera. Una cosa para terminar, la situación en la que está viviendo el Alberto Hurtado no es ajena a la reforma universitaria, porque también hay que hablarse que en el fondo la movilización estudiantil tiene que ver con las consecuencias de la reforma universitaria en el segmento estudiantil, que los estudiantes se han movilizado de manera fascista y brutal y estúpida, es una cosa, pero de que en el fondo el conflicto que se está viendo dentro tiene que ver con que Alberto Hurtado queda en una posición pésima
gracias a la reforma. Oye, y el rector anterior, que era un gran fan de Bachelet, el cura Monte, salió corriendo y ahora nadie sabe dónde estará. Oye, está rezando un rosario en algún lado. Lo que dice Mario Weisbrot, que estuvo en el origen de esta reforma, él dice, como la reforma no ha dejado contento a nadie y como la gratuidad va a quedar sometida al crecimiento del país, él dice, lo que estamos viendo es abriendo una caja de Pandora de estudiantes descontentos forever para el futuro. Y vandalismo, ya nos vamos, antes que nos maten, buenos días y que tengan un muy buen fin de semana. Y muchas gracias, Pablo y María Los Sánchez. Gracias, Pilar, gracias, Pablo.